Buenos días. Es un placer tenerlos en este espacio. Hoy vamos a tratar sobre algunos temas que abordaremos en el curso de buenas estrategias para asegurar la excelente calidad del café, basándonos en las buenas prácticas de fabricación. Hoy nos acompaña el profesor Raúl Martínez, profesor jubilado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, específicamente del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. El profesor Raúl Martínez tiene amplia experiencia en lo que son las buenas prácticas de fabricación, hazard, alimentos tales como vegetales mínimamente procesados, microbiología de los alimentos. El profesor Raúl Martínez tiene una amplia experiencia, como dije anteriormente, en la parte de inocuidad y calidad en los alimentos. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Bueno, buenos días, Marta. Gracias por la invitación a este espacio. Como bien señalaste, vamos a tratar sobre cacao en esta oportunidad. Hay una expresión en nuestro país que alude a estos aspectos. Venezuela es cacao y café. Como bien han señalado, estaremos abordando hoy el punto relacionado desde el cacao al chocolate. Posteriormente trataremos sobre café. En el mapa que vemos al fondo sobre Venezuela, en amarillo destacan los estados que hoy en día tienen una fuerte producción en el área de cacao. Tenemos estados tradicionales como Aragua, Miranda, Zulia. Allí también encontramos hoy en día Sucre, del Tamacuro, Barinas, Apure. El curso lo hemos titulado ¿Cómo manejar la calidad e inocuidad en los procesos productivos que van desde el cacao al chocolate? Profesor, como usted bien dijo, hay amplias zonas en Venezuela que se cultiva el cacao. También tengo entendido que Trujillo, Mérida, también son zonas donde se cultiva el cacao. Sí, en el mapa destacan la fuerte producción dependiendo si es café o cacao, pero esto no niega que un estado pueda tener ambas producciones. Se destaca la principal. Okay. Trujillo podría tenerlo y hay otros estados también donde se estaría abordando simultáneamente cacao y café. ¿Cuál sería el objetivo principal de este curso que vamos a dictar el 8 y 10 de marzo? Bien, como objetivo principal tendríamos dar una visión amplia sobre todos los diferentes aspectos y factores que estarían ligados a la calidad del cacao y el chocolate. Como veremos a lo largo de esta presentación, son múltiples los aspectos y los factores que impactan sobre calidad. A lo largo de manejar todos estos aspectos y factores, iremos abordando también de forma simultánea el peso, la importancia que tienen las buenas prácticas en general. Y partimos desde buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas agronómicas, las prácticas higiénicas en general, las buenas prácticas de manufactura o fabricación. Y esto a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, iniciando desde el sector primario de producción a nivel de campo, los procesos artesanales, los procesos industriales y qué peso e importancia tiene lo sensorial respecto a la aceptabilidad que puede tener estos productos en relación al consumidor. Es como quien dice, la inocuidad comienza desde la cosecha, desde la materia prima. Correcto, desde el sector primario de producción en el campo. Y allí las buenas prácticas agrícolas juegan un papel fundamental.
Es inocuidad a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, válido para el cacao, válido para el café y válido para cualquier tipo de alimento. ¿Y qué etapas y variables se pueden presentar en la producción del café que influye sobre su calidad? Bien, el camino hacia un buen chocolate inicia con la genética de la planta, la especie y las distintas variedades que hay de esta planta, que cada uno estaría aportando, abordando ciertas notas en relación a lo sensorial. Luego viene y continúa lo que tiene que ver con la cosecha, la buena selección del grano, todo lo relacionado al beneficio y las distintas fases del procesamiento a lo largo de toda esta etapa inicial del proceso. Durante estas etapas actúan diferentes aspectos y factores que van a incidir sobre la calidad, ya sea sensorial, nutricional o la inocuidad como tal del producto. Claro, claro. No, y te estaba comentando, el café era el cacao. Ya. Sí, otra pregunta que quería hacerle es cómo podríamos resumir el proceso del cacao chocolate. Bien, hagamos una pequeña síntesis de estos aspectos. Como verán, es bastante variado, diversificado. Vamos a presentar un pequeño resumen de cada una de estas etapas, las cuales a nivel del curso sí iremos a profundidad y al detalle. Vamos a ir abordando acá desde los aspectos taxonómicos y agronómicos inherentes al cacao. Por otro lado, aspectos post cosechas del cacao. Y finalmente, todo lo relacionado a la tecnología que va del cacao al chocolate. Y así, entonces, como lo señalamos, del cacao al chocolate. ¿Qué etapas podríamos encontrar que tienen un fuerte impacto en el aroma y el sabor del cacao? Podríamos mencionar desde el manejo del cacao, como ya habíamos indicado, quién es la variedad y qué notas aporta en lo sensorial sobre el producto final, cómo se desarrolla la cosecha del mismo. Hay una etapa también fuertemente importante como es la fermentación del grano de cacao. Por otro lado, las características del secado, el almacenamiento, transporte y torrefacción. Pero todo esto no solamente va a impactar en aroma y sabor, también tiene un peso sobre la inocuidad del producto final. Aquí podríamos agregar también etapas que van en la parte industrial, luego del tostado, descascarillado, molienda, para obtener licor o pasta de cacao. Luego el prensado de la misma, para obtener tanto una torta como la manteca de cacao. Y allí una parte del proceso. Luego, cada uno de estos segmentos tiene una aplicación a nivel industrial. La torta para el cacao en polvo y luego los procesos de refinamiento, conchado, mezclado, etcétera, que conducen a los distintos tipos de presentaciones del chocolate. Podríamos dar una pequeña síntesis de cada una de estas etapas. Esta imagen nos muestra todo lo complejo que puede ser el proceso, nada más partiendo de un grano de cacao fermentado y seco. Hay otra etapa previa, como ya lo hemos indicado, la parte de cultivo, la parte que se realiza de modo artesanal, que no obstante porque es artesanal, no quiere decir que no haya controles. Tiene que haber fuerte control para que reúna las características como materia prima para el proceso industrial. Vemos acá un pequeño recuento. Para la obtención de un buen chocolate, lo esencial, como todo proceso, una buena materia
prima. Señala un experto, compramos en zonas fuertemente asociadas al origen de este producto, Barlovento, Chuao, sur del lago de Maracaibo. Los principales que se consiguen son criollo, forastero, trinitario. Cada uno tiene sus notas y su aporte en lo sensorial, y las mezclas de ellos contribuyen fuertemente a definir unas características sensoriales en los productos finales. Tenemos el almacenamiento del grano. El grano de cacao se resguarda en depósitos bien ventilados y frescos a una temperatura estable. Factores importantes que van a incidir en la calidad del grano, en evitar que haya contaminación de distinta naturaleza. Entonces, un proceso de almacenamiento controlado. Se revisan y se seleccionan los mejores granos para la obtención del mejor producto final. Torrefacción, proceso de tostado y descascarillado de las habas. Se realiza a una temperatura que puede oscilar entre 100 y 150 grados centígrados. Todo esto va a depender de quién es la variedad de cacao que se estaría trabajando. De esta manera, entonces, se desarrollan las cualidades aromáticas y de sabor del cacao. Ya en su genética lo trae. Estos procesos lo que hacen es liberar todas esas características y cualidades que tiene un buen cacao. Hay trituración. La almendra se muele, eliminándose la cascarilla y el germen de las semillas. Posteriormente, molienda. La mezcla pasa por molinos, dando como resultado una pasta con alto contenido de manteca de cacao. Por ser fluida, tal vez recibe el nombre de licor de cacao. Continúa el prensado. Este licor, expuesto a una gran presión en prensas hidráulicas, se extrae la grasa o manteca de cacao. Esta es la que le da consistencia y brillo al chocolate. Una sexta etapa, amasado. Se unen todos los ingredientes para hacer el chocolate. Pasta o licor de cacao, manteca de cacao, leche y azúcar. Estaríamos hablando de las materias primas básicas para la obtención de un chocolate. Refinado y conchado. La mezcla pasa por rodillos y luego a grandes pailas, donde se puede procesar hasta 6.000 kilos de chocolate. Y aquí se agregan otras sustancias aromáticas, como podría ser vainilla, y también se agrega emulsificantes como lecitina de soya. Esto sería como equiparable a una cierta cocción del chocolate, aunque hay pautas definidas de temperatura y tiempo para estos procesos. Luego, templado y moldeado. Se somete a cambios de temperatura bajo agitación y luego se lleva al vaciado de los moldes, pues, y dándole formas muy particulares al chocolate. Y aquí podría venir el agregado también de otros elementos, como frutas secas, avellanas, almendras. Y empacado. El empaque protege al producto, conserva su aroma y especifica datos de interés en la parte comercial que aluden al interés que pueda tener el comensal. Como pueden ver, es un proceso bastante variado, múltiples etapas, y las buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas de fabricación tienen que estar presentes en cada una de estas etapas. Es una forma de apoyo a asegurar la inocuidad del producto. ¿Cómo podríamos entonces resumir el proceso del cacao chocolate? Bien. ¿Qué encontraríamos acá? Los motivos que determinan la elección de un alimento a consumir y el por qué son muy variados. Sin embargo, para el chocolate, las propiedades sensoriales son únicas. Esto es algo muy importante para este tipo de producto, el aspecto sensorial. Aunque acuérdense, no hay que dejar de lado
lo que tiene que ver con la garantía de inocuidad en estos productos. El aroma, el sabor y la textura característicos, así como su apariencia y el color atractivo, hacen del chocolate el producto de cacao más popular. Por ejemplo, en el caso del chocolate, sería igual que en el caso del café. Por ejemplo, la humedad influye muchísimo en el aroma, en el sabor del cacao, la presencia de algunas toxinas. Por eso, mencionaste un aspecto importante, humedad. Hemos visto en una de las fases secado. Es importante un buen secado en unas condiciones muy particulares, tiempo y temperatura. Este apropiado secado evita el desarrollo de mohos. Tenemos que tener presente que vivimos en zona tropical y acá en zona tropical hay más de 400 especies diferentes de mohos y algunos de ellos tienen la capacidad de rendir como metabolitos secundarios micotoxinas, elemento que hoy en día es fuertemente cuestionado en relación a inocuidad alimentaria. Muchos de estos productos son potentes carcinógenos. Entonces, la humedad... En el caso del cacao, la ocratoxina, ¿no? Ocratoxina A es algo importante. Lo vamos a mencionar posteriormente. Tiene un efecto acumulativo. O sea, que hay que evaluar muy bien la materia prima antes de procesarlo, evaluar muy bien a nuestros proveedores. ¿En qué condiciones llega nuestra materia prima? Este es un problema que ya puede surgir a nivel de campo. La contaminación con mohos. Por ejemplo, la presencia de plagas que causa daño sobre el grano e introduce ya o permite la introducción de las esporas de los mohos. Hay fases donde esto puede ser barrido cuando el producto es sometido a altas temperaturas, como la torrefacción. Pero acuérdense, estas micotoxinas son muy estables. Una vez generadas, es difícil deshacerse del problema. Lo importante es evitar. Sí, son resistentes al calor, a las altas temperaturas. Correcto. Ahora, ¿cuál es la importancia en cuanto a lo sensorial respecto al cacao? ¿Qué importancia en relación a la parte sensorial nos puede indicar usted el procesamiento del cacao? Bien, fíjense algo, durante los últimos años las compañías procesadoras de cacao y en particular aquellas encargadas de chocolate han comprendido que la parte sensorial y la inocuidad constituye algo muy importante para el éxito de su producto. Y entonces es necesario conocer todos aquellos factores que determinan esa calidad e inocuidad en dicho producto. Allí la importancia de conocer a fondo todo el proceso y controlar cada una de las variables o factores que podrían determinar tanto elementos sensoriales como elementos de inocuidad. Exacto. ¿Y qué variedades, por ejemplo, Vemos de acá, cacao se manejan en Venezuela? Profesor, ¿qué variedades de cacao manejamos actualmente en Venezuela? Fíjense acá, volviendo al aspecto concepto calidad. Entonces, que aplica al cacao, chocolate implica consideraciones de múltiples aspectos que van desde las expectativas que puede plantearse el consumidor y la consistencia, es decir, la persistencia en el tiempo de estas características, cómo es su composición química, la calidad física y finalmente el peso que tiene lo sensorial y la inocuidad del producto. En este sentido de calidad, múltiples pueden ser las expectativas que se plantea un consumidor. Pero acuérdense, el elemento número uno va a ser lo sensorial. Importante en cacao, importante en café e importante en los alimentos en general. El peso que tiene lo sensorial.
Como bien dice un dicho, comemos por los ojos, aspecto, apariencia, aroma, sabor. Eso va a tener un peso significativo. Y esto es particularmente relevante para el cacao. De igual manera relevante para el café. En relación a la pregunta que me había formulado, ¿qué variedades de cacao se manejan a nivel nacional? En primer lugar, criollos o nativos, que tienen una máxima calidad, un máximo aporte en lo sensorial. Tenemos los forasteros de calidad media y de igual manera tenemos híbridos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo con muy buenas características en el ámbito nacional. No es posible diferenciarlos por el aspecto externo de la mazorca, sí ya a través de la característica del grano. Y vemos cómo la genética está fuertemente relacionado con el tamaño y la forma de los granos de cacao. Los criollos suelen ser granos grandes, redondos, trinitarios grandes y ovoides, y forasteros planos y pequeños. Vemos acá también cómo se han ido desarrollando toda una serie de variedades inherentes a ciertas zonas geográficas del país. El cacao tipo criollo cuenta con algunas variedades, las cuales citamos las siguientes, ¿verdad? Criollo porcelana se encuentra en el estado Zulia y es considerado uno de los mejores cacaos del mundo. El criollo porcelana proviene de árboles de pequeño tamaño con ramas finas y cortas y hojas verdes de color rosa pálido. Tenemos el criollo andino, produce frutos rojos y verdes que se alargan antes de madurar. El criollo pentágona produce frutos con 5 bordes prominentes y tenemos criollo tipo chuao, ocumare, choroní, lo inherente a las costas de Aragua. Producción de un cacao fino de aroma en Venezuela. Como pueden ver, la parte genética va a jugar un papel muy importante, la procedencia geográfica del grano, del cacao, donde se asocian distintas variedades con determinadas particularidades. Si bien Venezuela no se caracteriza por una alta producción de cacao, sí todo lo que se produce es cacao de calidad, cacao para bombones. Sí. Muy buena su explicación. ¿Qué peligros comprometen la inocuidad del cacao chocolate? Ok, abordando ya el aspecto inocuidad, que es un elemento importante a considerar para cualquier alimento, podríamos citar todo lo que aparecen acá. En primer lugar, alérgenos. Si uno habla de chocolate, ¿qué alérgenos podríamos mencionar en él? Mire, tranquilamente la presencia de leche o la presencia de la soya a través de la lecitina, a través de nueces que se hayan agregado. Entonces, un aspecto importante a considerar, alérgenos. Por otro lado, la presencia de dioxina y policlorobifenilos, inherente a cómo se conduzcan ciertos procesos. Bacterias con especial relevancia de salmonela. Por otro lado, la posibilidad de la presencia de materias extrañas. Aspectos que pueden aparecer en cualquiera de los eslabones de la cadena agroalimentaria. Presencia de metales pesados, infestaciones por plaga, hidrocarburos de aceites minerales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, micotoxinas, como ya hemos mencionado, incluido aflatoxina y la ocratoxina A, y residuos de plaguicidas, que pueden venir cualquiera de estos agroquímicos desde el campo o en un proceso de fumigación en una planta. Como pueden ver, la lista tiene peso, tiene y considera distintos elementos. Hay otros aspectos que hay que abordar que se toman en consideración hoy en día.
como ya hemos mencionado, alergenicidad. También trastornos endocrinos producto de la presencia de ciertos fitoestrógenos o la presencia de los plaguicidas. El aspecto mutagenicidad, genotoxicidad, inmunotoxicidad. Estos son los nuevos problemas que se plantea el aspecto toxicológico en relación a los alimentos. Un mundo complejo de diferentes elementos a considerar a la hora de hablar de inocuidad en el cacao. ¿Cuáles serían para usted las buenas prácticas o estrategias para asegurar la consistencia de la calidad e inocuidad del cacao chocolate? Bien, fíjense como lo mostraba esa lámina, cada uno de estos problemas, ¿verdad? Los principales fuentes de preocupación en la industria del cacao, cada uno se han desarrollado también estrategias para mantenerlo bajo control, para que no impacte en la inocuidad. Alérgeno, control en toda la cadena de suministro y desarrollar los respectivos prerequisitos de proceso. En el caso a nivel industrial, un programa de control de proveedores. Tener conocimiento de la trazabilidad de este grano. Dioxina y policlorobifenilos. De igual manera, un programa de control para evitar este tipo de contaminantes. En la parte relacionada a bacterias, desde las buenas prácticas agrícolas, los prerequisitos para el control de contaminación cruzada, el desarrollo del sistema HACCP, analizar el peligro y desarrollar una estrategia para controlarlo. Metales pesados, control en la cadena de suministro. Infestaciones por plaga, buenas prácticas agrícolas y de igual manera prerequisitos de proceso. Hidrocarburos de aceites minerales, las buenas prácticas agrícolas y prerequisitos al respecto para el sistema HACCP. Hidrocarburos aromáticos policíclicos, las buenas prácticas agrícolas. Micotoxinas, incluidas aflatoxinas y ocratoxinas, estrategias desarrolladas a nivel de campo a través de las buenas prácticas agrícolas. El control de plaga, el control de la fumigación, etc. Y los requisitos o los residuos de plaguicida, buenas prácticas agrícolas y prerequisitos específicos. Cada uno de estos problemas hoy en día no es algo nuevo, se conoce y se han desarrollado las distintas estrategias de control para evitar el impacto que esto pueda tener sobre el consumidor. Y se integran en buenas prácticas agrícolas, que tiene que ver con la inocuidad de lo que se produce, tiene que ver con la protección del ambiente, tiene que ver con la protección de quien está produciendo y de igual manera el bienestar animal en la parte que tiene que ver con producción animal. Tenemos las buenas prácticas de fabricación, desde la ubicación de una planta, cómo es su infraestructura, cómo te aíslas de las actividades circundantes, cómo son tus almacenes, tus líneas de producción. Un aspecto fundamental, la educación, la formación, la capacitación del recurso humano. Todo esto abordado a través de buenas prácticas de fabricación, requisitos higiénicos de producción, aseguramiento de la calidad y la inocuidad, etc. Y hoy en día se han desarrollado estrategias que abordan toda la cadena agroalimentaria, desde el campo hasta que el producto esté en la mesa del consumidor. Y así podemos encontrar que la inocuidad de un alimento depende de que se apliquen estas medidas de control necesarias desde el origen de la materia prima hasta que el producto llega al plato del consumidor. Tiene que ser un control permanente. ¿En qué se ha centrado hoy en día la industria? Vemos buenos atributos intrínsecos de sabor, o sea, el peso que tiene lo sensorial en el grano que estás procesando, libre de sabores indeseables, sobre todo sabor a humo, mohoso, acidez excesiva,
amargor, astringencia excesiva. Luego, todos los controles a lo largo de todas las fases que involucra el procesamiento, el cultivo, la cosecha, la fermentación, el secado, el almacenamiento, todo el proceso a nivel industrial de acuerdo a buenas prácticas que se han recomendado. Solo nos queda un minuto. Perfecto, estamos bien. Quería darle las gracias por acompañarnos en este espacio y bueno, por cuestiones de tiempo solo debo darle las gracias por acompañarnos y explicarnos sobre las buenas prácticas de fabricación y algunas estrategias para el procesamiento del cacao. Todos estos aspectos serán abordados a profundidad y al detalle en el curso en relación entonces a cacao y todas las distintas estrategias para asegurar su calidad y su inocuidad.